Estoy bien. Sí, Raquel, ¿dónde te encuentras? ¿Me escuchas? Claro. Sí, ¿dónde te encuentras? Te escucho. En la reserva. Ahora. Hay mucha secuencia de observar. ¿Por qué me preguntas si te escucho? ¿Qué ha sucedido? Porque yo no escucho, es como si estuviera en el espacio, en el aire, no sintiera mi cuerpo. Tampoco escuchaba. Bien. ¿Te ves en el espacio ahora? No, ahora no. Pero sí había mucha secuencia del espacio. Bien. Te escucho, Raquel. ¿Qué son esos eventos que observas? ¿En qué se relaciona todos estos eventos comentados, más el mundo onírico que te acabo de transmitir a las pacientes también? ¿Qué es todo esto? Sí, la primera secuencia que he observado es como un hombre fisiculturista eh, que tiene a mitad de cuerpo nada más, que sería de la cintura para abajo, vestimenta, para arriba está totalmente desnudo. Observo bien y no es un hombre, es una entidad como un Anunnaki, pero a la vez, porque tiene a los costados, tiene como si respirara bajo el agua, como tienen los pescados las tráqueas en él. Las agallas. Sí, Bien. y después de eso observo varias personas, como reuniones de personas. Después como si estuviera otra vez otro, como un Anunnaki, pero es blanco, muy, muy blanco y tiene su vestimenta si fuera, como que fuera como un monje, algo. Está vestido totalmente es un celeste clarito. Está vestido. Bien. No es humano luz, es una entidad. Está sentado y está como observando y dando órdenes. Después es como si hubiera conflicto en una familia. Y una de las personas dice, ya es momento que se alejen de todo esto. No es lo que a ustedes les parece. No se dan cuenta, dice. Después como si viera el holograma. Si viera el holograma, pero no así como vemos normal. Veo de adentro como si estuviera en un sistema y la frecuencia. Es como que cuando yo hablo sube y cuando me callo baja y así está permanentemente. Después me
ubico en el espacio, observando la luna. En la luna la frecuencia que está emanando hacia nosotros y a la vez estirando nuestra energía. Estira realmente la energía brutal, vamos a llamar de esa manera tan sutil como nos ha mandado la foto de este árbol con las hojas hacia arriba, ¿no? Sí, porque las vegetaciones nos proveen a nosotros nuestra energía, recuperando lo que ellos nos absorben y Sin embargo, nos transmite nuevamente los árboles, las plantas, lo que fuera, nos transmite otra vez esa energía que necesitamos. Pero como ellos hacen, ya se dieron cuenta y realizan la extracción de energía de ambos, tanto del ser humano como de la vegetación y del animal. sin embargo, vamos a observar qué tecnología usan para transformar esa energía positiva a nosotros como seres humanos y a ellos no les afecte porque no pueden tocar reino animal ni vegetal, estas entidades se eliminan. Sí, pero ellos utilizan diferentes maquinarias y dispositivos. Mm, tecnologías, ¿no? Sí, Bien, ¿algo más, Raquel? nada más. Bien. Acércate a ese Anunnaki blanco que está vestido como un monje y no va a sentir una presencia como que nos detecte, Raquel, ¿ya? Sí, ¿En dónde está esta entidad camuflado? ¿Está en el holograma, en un planeta? ¿Dónde lo ves que está? está en un planeta, pero se ha aproximado a la Tierra como, y no por ni nave ni, es por una onda de frecuencia, observando que le llevaba la información en una pantalla. ¿Y de quién tomó esa onda de frecuencia para acercarse un poco al planeta holográfico Tierra? ¿De la humanidad o de Nancy? No, es de otra persona, es un hombre. Sí, Ya sabemos a dónde vamos. él es conecta con el sistema. Ah, ya. Conecta con el sistema y conecta con la frecuencia de esta persona. Sí, de esta entidad Anunnaki. Bien. Observa una pantalla que te va a mostrar mi humano luz si esta persona está integrado su humano luz. Son raza Anuxaka, Anuxaka. Está Son, integrado su... sí, son creaciones de Anu. Esta es una creación bastante ancestral, Sí, y muy ancestral, es muy blanco, ancestral. muy blanco. Es como si fuera un reptil blanco. Bien. Raquel, ¿está integrado con su mano luz esta persona? No, no está integrado, pero está conectado. Conectado sus partículas porque en un momento se ha liberado. De ¿Y una dó- vez que se liberó, pues el humano lo solo conecta. Bien.
¿Y dónde está su mano luz? ¿Está cerca o está en la quinta? En la quinta dimensión. O sea que le muestra cualquier evento, digamos, lo que hacen, ¿no? Cualquier evento, menos una conexión. Sí, claro, el sistema es bastante tedioso para lo que realmente uno conoce. Es entrar en diferentes dimensiones, es como si toda una dimensión de 3D fuera como una cebolla. Ujú. Tú pasas de una capa a otra capa, otra capa, otra capa, pasando las dimensiones, o como un libro. Pasas de una página a otro y a otro y a otro. Y así son los espacios, tiempo y espacio. Bien, Si no logras observar, pues te mostrará cualquier cosa y te sentirás bien porque pensará que es lo correcto. muy, muy sutil cuando uno no tiene una conexión de unas tres partes que es importante para un desarrollo como el humano luz, Raquel, ¿no? Sí, Bien. Perfecto. Entonces es una raza Anuxaca, creación de Anu, sí, que ya lo hemos eliminado a esta entidad también sí. en algún momento que hicimos unas sesiones también, Raquel. Bien, vamos a dejar un rato ese evento, Raquel, ¿ya? Vamos a abrir un portal y vas a invitarle a la paciente Nancy, Sandra y a su mascota. Vamos a empezar por acá primero. Sí, Cuando llega me dices. sí, están con nosotros. Bien, bienvenidas a las partes físicas etéreas a la reserva. Vamos a pedirle sus permisos para que suban a una plataforma. Listo. Bien. Ahora vas a invitarle a sus humanos luz para que sean energizados y repotencializados en la reserva. Me dices por dónde sale cada humano luz. Antes de que salgan los humanos luces, como si explosionaran adentro de ellos y todas sus frecuencias se unificaran. Y de una vez que terminaron de realizar eso, salieron en forma de una pequeña esfera o canica de una luz muy potente que tienen cada uno. De una vez que salen de su corazón. Se materializa delante de ellos. Bien. Bienvenida, hermana Luz Sionolin, humano luz de Nancy y el humano luz de Sandra Niair. Bienvenidos. Parte luz de la mascota, bienvenido. Sí, todos saludan. Bien. Raquel, vamos a empezar por la parte física de Nancy. Hay muchos eventos en su mundo onírico que luego acabamos de comentar, molestias en la parte física, una infección por un tratamiento en un diente que ha quedado con una infección, no saben dónde está ese problema, falta la memoria, falta el olfato, vista, está viendo borroso, mano izquierda está ardiéndole como si traía, siente como si tiene un tridente. Ya vimos un Anunnaki con branquias como un pescado. Y hablamos tridente por acá. Sí, Eh,
Observar de inicios qué es lo que está sucediendo, bloqueos en proyectos, grandes proyectos que ya tiene, están bloqueados, personas con las que está en contacto, tienen esas inseguridad de que un proyecto no continúe como ella desea. ¿Por qué está sintiendo que en su vivienda las luces que tienen sensor de movimiento se están prendiendo y apagando solas? ¿Qué pasa con su gatito? Siente que la atacaron, como una parálisis de sueño. Em, Adelante, Raquel. ¿Qué es lo que sucede en su cuerpo etéreo físico desde la cabeza hasta la planta de los pies? Quiero que veas muy detalladamente, Raquel, que su propio mano luz vaya mostrándote qué eventos o qué líneas intentan abrir estas entidades, dado que no hay implantes. Al estar el humano luz integrado, no existen implantes en su cuerpo físico. Lo que está existiendo acá es implantes energéticos en el campo magnético. Es otro tipo de implantes, Raquel, ¿no? O intento de implantes. Sí, así es. No tiene implante ninguno. No tiene intervenido el cuerpo con ningún dispositivo. La absorción de energía es todo directamente con... Estamos adentro de un sistema y todo conecta con Ujú. con nuestra electricidad, los electrodomésticos, la misma red, el teléfono, la computadora, todo conecta con nuestro cuerpo físico. Y cuando está débil, pues más fácil es para ello el absorber nuestra energía, elevar la vibración al máximo y sentir que ha elevado tu vibración. Tienes que sentirlo desde la planta de los pies, que va subiendo esa energía tan potente que somos nosotros. Y ahí sientes la seguridad de que estás con la elevación de vibración muy alto. Quiere decir que solamente cuando conectas con tu humano luz, te centras a él y a ti. Los dos, no pienses en tu entorno, ni en el gato, ni en la casa, ni en la vecina. Eres tú y tu humano luz, nada más. Bien, Raquel. De una vez que terminan de realizarle toda la repotencialización de sus cuerpos físicos, sus humanos luz, parte etérica y materia física, se unifican nuevamente a repotencializar todo. Y la bacteria se encuentra en la boca. Hay una bacteria en la boca. Sí, que pone huevo y los huevos ella va tragando y va expandiéndose, ya ha llegado hasta el intestino delgado entre grueso. Vía Bien. urinaria. ¿Mm? Continúa. Sí, y se aloja no solamente ahí, en todo lo que es la parte vía respiratoria, sube. Lo hicieron a propósito, estas entidades. Lo ha puesto en el agua
y lo tomaron como ellos no pueden acercarse. Bajan su nivel de vibración de esa manera. Con la intranquilidad, la inestabilidad de sus emociones. Que por qué me pasa esto si estoy con mi mano luz, por qué me pasa esto si elevo mi vibración, conecto con él. No tiene la seguridad, no están seguros, no están segura ninguna de las dos que por qué pasa tanto si estamos con nuestro mano luz. Pues es lo que realmente ellos tienen que hacer, rechazar. Pues esta energía no me pertenece, elevo mi vibración y explosiono todo quien se encuentra a mi entorno. A los 2, 3 minutos, pues ella cruza la línea de tiempo a lo que donde se encontraba y se libera de esa carga de energía en ese tiempo y espacio. Bien. Quiere decir, Raquel, que tanto Nancy como Sandra tienen esta bacteria en el cuerpo físico. Sí, solo que Nancy es más débil, tiene más ira ¿Y y, dónde es? y Sandra lo controla. Tiene ira también, pero lo controla con más facilidad. Cuando ella se da cuenta y nomás trabaja con su mano luz, elevando la vibración y envolviéndose con una fuerza de luz todo su cuerpo. Bien. ¿Algo más que observas en la parte física? Y sí, todas las conexiones que tienen y lo que está sucediendo en su entorno, pues es de lo mismo, la conexión del holograma a lo que ellos quieren realizar y hacer. Nos dice su mano luz, recuerda que estamos en el sistema, pues el sistema es un monitoreo permanente de todos y que todos son uno solo y lo que el otro piensa, pues tú también piensas. Si te conectas con Ujú. la otra persona, pues desconectarse de las otras personas. Bien. Raquel, la falta de memoria, olfato, ya lo ha estado. Sí, porque eso ya ella lo tiene deteriorado de hace tiempo y a medida que va conectando con el holograma, pues irá deteriorando más porque le absorben su energía y la energía que ella necesita para ella, pues está alimentando a otro y no para ella. Ya, bien. Cuando está listo, me dices. Cuando están listas. Listo. En mi mundo onírico, mostrarme esa persona anciana que estoy con una bicicleta, me entrega a mí un dinero importante que tenía que traspasar yo y un sobre. Es su parte etérea, este señor, hacia Nancy, que me lo muestra de esa manera en el mundo onírico, Raquel. Sí, porque es su parte etérea y su humano luz es un anciano. Me refleja como una anciana que está a mi costado, sentado a mi lado. Cuando me voy, no me doy cuenta y dejé en la silla un dinero y un documento, y caminando me entrega y me da una sensación de haber logrado un objetivo con esto que estoy haciendo hacia otro proyecto, digamos, y voy conversando con esta persona adulta yo. Es su mano luz de este señor. Sí, ¿Y está libre, Raquel? está libre, pero el Señor está intervenido, no tiene eh, una buena conexión porque tiene dispositivo en el cuerpo físico. Este señor es Antonio, ¿no, Nancy? Antonio, perfecto. Tiene como si fueran, viste que te ponen las braquias en la dentadura, pero él tiene todo por él, tiene todo su cuerpo físico manejado con esas. Tecnologías, Sí, y esto todo duele. Articulaciones, falta de oxigenación. sí, no por los dispositivos.
Bien, elevarle la vibración, dice el humano luz, le pide a Nancy bien. que le eleve Raquel, la vibración. Raquel, y ya ha estado conversando conmigo el humano luz. Sí, Es muy bonito y muy... ¿Cómo envuelve el humano luz, Raquel, no? Es muy... Y cómo nos vamos dando cuenta ya nosotros dentro de que lo puede hacer la persona que nos vamos conectando con el humano luz. Cómo te va mostrando en el mundo onírico lo que va a pasar y directamente manifestamos que este es un evento de Nancy. El ver por segundos, por horas en mi mundo onírico. Pues vamos a invitarle a su mano luz a la reserva del señor Antonio. Vamos a conocerle el nombre del humano luz. Melía, 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 Melia, sí, Melia. ¿De qué dimensión es Melia? 12-18. Femenina, ¿no, Raquel? Sí, Femenina. Me ha mostrado como una anciana hablando en el mundo onírico, ¿no? sí, Eh, 10. Vas a hacer cambio con Melia, Raquel, a la cuenta de 3, 2, 1. Hermana Melia, bienvenida. Hermano Alcázar. No tengo palabras para darme esa cuenta de que se relaciona antes de entrar a una sesión y ya hemos estado conversando, me has estado charlando en el mundo onírico y yo tratando de apagar esa bicicleta que no sabía por dónde para no molestar a las demás personas. ¿Cierto, hermana? Sí, correcto. Nos vamos caminando juntos, que me entregas en mis manos lo que me olvido por el apuro de agarrar las cosas y dejo un sobre, dejo un documento y me da una sensación de alegría incontrolada, de que hay un proyecto, como que yo ya lo viví, que tiene que vivir otro lo que ya viví con esa enorme alegría, con ganas Sí, de llorar de alegría. Esto va reflejado a Nancy con tu parte física. así es, correcto. La liberación de mi parte física se encuentra de la manera que tú te encontrabas sobre el artefacto donde estabas intentando apagarlo, pues es como descodificarlo de esas maquinarias, el cuerpo físico humano. Y logro apagar Sí, esa máquina. sí, porque te das cuenta que ya donde se encuentra la detención del tiempo y espacio son ruedas, ruedas y maquinarias que conectan. Muy bien, hermana Luz. Eres de la dimensión de la parte física, Raquel, de la 12. Sí, así es, correcto. 12, 18 y vas a seguir evolucionando. Bueno, vamos a abrir un portal y vas a traer a tu parte física. Pues ahora vamos a liberar y vamos a descodificar todas esas manipulaciones de tu parte física. Cuando llega la reserva, lo subes a una plataforma y empiezas a retirarle todas esas tecnologías que traen el cuerpo etéreo físico y luego vamos a ir en grupo con las entidades. Hay una entidad Nunaki que está ahí esperando para eliminarlo también. Sí, vamos retirando todos los dispositivos que se encuentran en toda la parte física, materia. De una vez que descodificamos la conexión del motor a la rueda de tiempo. ¿Qué le pasa en la garganta a tu parte física que me molesta a mí? Mucha preocupación. El dispositivo que tenía
es sujeto con unos tornillos, clavos, como tú lo quieras llamar. Una vez que terminamos de sacar todos los dispositivos del cuerpo materia, se le eleva la vibración, Muy se bien. conecta directamente la felicidad que él necesita y quiere del proyecto que está realizando y que quiere lograr. Se logra conectar con la frecuencia Muy bien. de la venta que quiere realizar y el efectivo que le entregarán. Al final escribe Nancy rescatarla, que se va a realizar este rescate, pues, ¿no? Sí, así es. Listo. Está Bien. libre. Han sido convocados Exlux, Estrelios, Mix León, Humano Luz Arturiana, hay Pleyadianos, Calilux. Vamos a ir los grupos a las viviendas, a tu vivienda, y Nancy nos va llevando a la vivienda. En esas bilocaciones se tiene que terminar de eliminar esas programaciones, codificaciones de la vivienda para que esta expansión energética vaya no a este proyecto, más proyectos que tienen que seguir sucediendo como grandes profesionales en este 3D, como tu parte física, como también Nancy y Sandra, que son apoyos incondicionales en cada proyecto y a un desarrollo espiritual continuo. Adelante, hermana Luz, vamos todos a las viviendas. Se paraliza todo y se empieza a eliminar. Me vas transmitiendo qué es lo que está sucediendo en ambas viviendas. Son los dispositivos, son como antenas parabólicas. Las antenas parabólicas que utilizan ustedes son dispositivos de antenas de extracciones de energética, Ujú. ubicado en diferentes puntos, donde no conecte con su esencia. Y cuando ubica en ese extremo la antena que conecta con el dispositivo mayor, es la extracción de energía, donde debilitan a todo lo que se encuentra en el entorno, no solamente a ello, también al animal y a la vegetación. Muy bien. Y al mismo mineral que se encuentra en la superficie, en la tierra. Listo, está totalmente limpio. Hermana Luz, ¿qué es lo que han sentido en la vivienda de Nancy en el patio, las luces que se prenden cuando no tendría que prenderse? Sí, son los dispositivos que son como cortocircuito que realizan cuando empiezan a realizar las absorciones de energía. Y Y siempre tendrán ese tipo de evento. de eventos y problemáticas porque se observa su fuerza de energía y amor que tienen por su esencia. Conectan muy fuertemente, Bien. pero no tienen la seguridad en ellas mismas. ¿Y cómo pueden trabajar más con este aspecto? Porque en nuestros aspectos de evolución
todos pasamos como seres humanos. Por la misma programación que tiene escrito en su ADN. Programaciones, Tú perfecto. puedes borrar ahora, dices, estoy segura. Pero el que estaba ya en la punta de tus dedos, esa información que está allá y regresa a este punto. De lo que este salió acá, recorre todos tus partículas. Y el que estaba allá va subiendo. Y has visto algo y ya sientes esa inseguridad. Has sentido algo y ya sientes esa inseguridad. Puedes recrearlo y decirlo. Y con tu frecuencia soy energía de luz y amor. Y lo rodeo. Y cada vez me hago más fuerte y más potente. No importa las intervenciones que quieras realizar por mí, le dices al holograma como diciéndole que no tendrá fuerza hacia ti. Y vas poniendo una barrera. Y todo el recorrido de la información en todo tu cuerpo, pues del que estaba en la punta de tus pies, llegará acá y sentirá, soy pura energía y luz. Conecto con mi frecuencia. Muy bien. ¿Me Perfecto. comprendes? De lo que ha salido en este momento, pues la información que tienes en la punta de los pies subirá y sentirás en un pequeño trance de que ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué siento esta inseguridad? Porque ha subido esa partícula. Todos son átomos, todo es un conjunto de átomos, todo el cuerpo físico. Pues ese pequeño átomo de energía negativa que estaba allá ha subido nuevamente a todo lo que es la parte cerebral. Nancy, ¿quieres preguntarle algo al humano luz de lo que explica sobre una seguridad constante con tu conexión con tu humano luz? ¿O Sandra también quieren preguntarle algo al humano luz? No, todo está bien explicado. Se comprende, Vamos ¿no? a... Así. Hermana Luz, ¿cómo eres? ¿Cómo es tu estructura de energía luz? Ese es un color celeste y blanco. Celeste y blanco, y la estructura física, como ustedes quisieran ver, pues es observando a un anciano. Y mi Xanax, pues es el color entre celeste y blanco. Quiere decir que como anciana eres como Amatista. Sí, Eres correcto. como, eres como Exlux, como Exelión, eres una que yo y sabemos y vamos catalogándolos como unos profesores. Eres una profesora, humano luz. Sí, correcto. Muy bien, hermana Luz. Pues es una grata y enorme alegría de conocer otra gran profesora más. ¿Por qué se les llama profesora? Gracias a ti hemos sido liberados, y gracias a nuestros cuerpo físico que se encuentra, hermanos humanos, vamos siendo liberados. Y aunque nuestro cuerpo físico, nosotros muchas veces queremos conectar, conectamos, pero no comprenden su verdadera esencia, su verdadera fuerza de amor, luz y energía que tienen. Pero hay algo muy importante, hermana Luz, que prácticamente, aunque una parte física no logre despertar, ya es una última reencarnación en este holograma donde jamás serán atrapados. Se termina acá de todos los que estamos despiertos,
esta última reencarnación física, porque ahora vamos a desarrollar nuestra parte etéreo, mano luz, cuando nos toque irnos de este lugar, de esta prisión. Así es, hermano, correcto. ¿Eres transparente como mano luz, como el Sí, humano luz de Raquel? así es. Ya Traslu- somos unificados. Translúcidos, ¿no? Son translúcidos como el agua, o sea, esa es su Sí, forma así es. como de Podrás amatizar. observar correctamente, pues ya somos traslúcidos, ya no tenemos un cuerpo físico como quisieran ver, vestidos y teniendo cabello, como dicen ustedes. Ujú. Es conexiones de electricidad que son energéticas. La energía de todo nuestro cuerpo físico pues se hace en uno solo, que el traslúcido que dice es líquido solo, Líquido. que se mantiene en un solo lugar, tiempo y espacio y estático. Muy bien. Bien, vamos a seguir trabajando. Vamos a estos eventos que ya mencionó la parte física Raquel. Un hombre fisiculturista que es una entidad Anunnaki detectado. Reunión de personas. Hay un Anunnaki ancestral blanco que es una creación de Anu, que está vestido de monje. Hay un conflicto en una familia que hay que revertir. ¿A dónde va todo esto? Eh, y ve el holograma, Y esa la frecuencia. familia de mi parte física. Por esa es la problemática de la misma tiroide. Él quiere realizar, pero su entorno hay mucho conflicto, que realiza la misma entidad que se encuentra en el entorno. Bien. Y en el holograma observado como una frecuencia que nos absorbe y cuando hablamos eleva y cuando no, baja esa frecuencia. Sí, así es. El satélite que es la luna que está absorbiendo todo el tiempo nuestra energía endoplasmática. Correcto. Bien, vamos hermana Luz al evento donde retrocedemos, donde han ingerido en el agua y donde se ha originado esta bacteria o parásito en ambas partes físicas. Vamos a retroceder en el evento, en el momento que esa entidad ha colocado en el agua para Nancy y para Sandra. Detienes esa entidad y traes a esta entidad, este Anunnaki y ese otro Anunnaki también parece un fisiculturista y a este Anunnaki blanco a la reserva. Se han querido acercar a la reserva, lo vamos a traer al holograma. Sí, lo tenemos con nosotros. Está paralizado en diferentes aros que son energéticos de humano luz, a que no quiera atravesar el tiempo y espacio. Vas a escanearle con el humano luz de Nancy y Sandra a la entidad principal, que es este Anunnaki blanco de raza Anuxaka, creación de Anu. ¿Qué tecnología se utiliza? Se le va a retirar todo eso. Se le saca esa capucha como un monje que está disfrazado. No está disfrazado, es su vestuario, es la vestimenta de ello propio. Bien, se le va a retirar eso. Sí, se le retira la vestimenta y los dispositivos que viene trayendo en su cuerpo. De O- una vez que se le extrae todos los dispositivos, se le coloca sobre la plataforma y se le detiene el tiempo y espacio. Está molesto y nos insulta.
donde su tecnología es Alipsur, dice, Alipsur. ¿Cómo Alipsiu. decir sí, elixir? Esa palabra existe aquí en el holograma, elixir. Sí, así es. Conexión con el sistema. Con el sistema. Bien, ¿por qué se enoja? Pregúntale a esta entidad. No que quería acercarse al holograma, manipulando a otra persona con su frecuencia. Dice que no quiere estar acá porque no le pertenece este lugar, que para eso tiene todos sus discípulos y ejército. Pues que los No llame a tiene por todos. qué venir, él no tiene por qué acercarse a este lugar, que él sabía que era algo riesgoso el tener que sumergirse en nuestro tiempo y espacio, dice. Pero, ¿y qué error ha cometido? Porque ya fue detectado por Nancy. Que se haya acercado a su cuerpo físico. Como también de Sandra. Ya lo han detectado ambas. Sí. ¿Qué le ha colocado a la parte física donde se ha conectado con esa frecuencia? ¿Qué dispositivos tiene? Son como figuras en, me dice, tatuajes. Pregúntale a la parte física si está de acuerdo que se le retire esa energía. Dice sí. Bien, adelante. Adelante los humanos. Los empieza ese procedimiento a eliminar esas energías. Y llega su mano luz de la quinta dimensión. Sí, A la plataforma, a la parte física etérea, se elimina esas programaciones. ¿Por qué razón quiere hacer? sí. Bien, esta entidad que está paralizada ancestral, como dice su ejército, sus súbditos, que los llame a todos y se empiece a eliminarlos del holograma. Sus naves, toda esa manipulación del sistema. Perfecto. Esta entidad, ¿cómo se llama este Anunnaki blanco? Moat, Moatco. Moatco. ¿Cuántos planetas controla en su cuarta alta dimensión esta entidad? 73. No puede tener un solo planeta. ¿Cuál es su planeta principal? ¿Cómo se llama, hermana Luz, su planeta? Su planeta es como si fuera una constelación de 9 planetas. El control que tiene sobre cada planeta son 73. Muy bien. Haz cambio con esta entidad, hermana Luz, Moatco. Sí, 3, 2, 1. ¿Y ahora qué vas a hacer? Has ¿por detenido. qué quieres destruirme si somos los creadores de ustedes? No tendrías que destruirme. ¿Qué sería de ustedes sin nosotros? Vivirían en el
tiempo y espacio sin el rumbo fijo a la ascendencia. Descienden por medio nuestro, que damos el espacio para que conecten con lo que ustedes quieren. No te das cuenta, humano. Y te das cuenta de la sencillez de mi parte física, una evolución al entendimiento y que seguirá evolucionando mi cuerpo físico No a esta mentira tienes que ustedes por dicen. qué decirme si ya observo tu caracteres en tu frecuencia y rostro. ¿Por qué lo anuncias? ¿Por qué tienes todavía en ti mismo partículas de programación humano? Porque así está creado este cuerpo físico que nos vamos eliminando esas programaciones. Somos nosotros quienes los hemos realizado A ver, de esa manera. vamos El para gran atrás. error fue las Eh, partículas, conexiones, luz. Pero ese error que tú le llamas, que ya ustedes lo saben, no ha sido un error. Ha sido para que el ser humano logre salir del subyugo de ustedes. No es un error de fábrica, de laboratorio, de creaciones, de experimento, error. Hablamos de las primeras creaciones que ha sucedido, ¿no? Cuando todavía existía Anu. Sí. Bien. Y ese error que tú le llamas, Yo lo he recalcado en varias oportunidades, pero no me han escuchado. Sentían que no hacía falta al ver la extracción endoplasmática mucho mayor al conectar ustedes con su esencia, a de lo que nosotros necesitábamos, un control nada más hacia ustedes. y te escuchó Enki cuando le transmitiste esta creación del ser humano en su momento. Él sí escuchó, pero no le interesó, porque su plan era otro. Esto que está sucediendo en esta línea, ¿no? Sí, Ha logrado su eso. plan era otro al ver lo que eran ustedes y él quería experimentar lo que eran ustedes, esencia, luz, pero no estaba destruyendo y no iba a destruir a nosotros, donde sí ahora están logrado a su cometido, llegar en ese tiempo y espacio. Se están aproximando lentamente a nuestro exterminio, que somos y hemos sido creados en un tiempo y espacio. Le he dicho al gran creador Padre que nos iban a exterminar, pero no me ha escuchado. Le ha escuchado a los demás y no a mí. Y le ha mostrado que de esta manera como ustedes están, se saca mucho más beneficio a la energía endoplasmática. El gas que utilizamos nosotros para nuestra subsistencia, a nuestra vida eterna. Sin este gas nosotros padecemos. Ahora voy a responderte a tu estrategia que haces y te voy a dar una opción a ti. No Yo quiero, no quiero tu pensamiento, tu frecuencia. entonces vas a hacer, Tú no lo quiero. no quieres el tubo, No quiero subir a la no quieres, quinta.
dimensión. ¿No quieres ni probar un cambio biomolecular que te hacen los profesores? No, seré destruido. Me alimento de todo lo que son ustedes para tener que someterme a ese cambio. No lo quiero. Perfecto. Es doloroso. Ah, es doloroso ese cambio biomolecular de ustedes. Por supuesto. Bien. Hay dos opciones. No sientes el dolor de la negatividad en tu cuerpo. No sientes cuando se apaga tu esencia luz. Ese dolor extremo. Bien. Pues es lo que nosotros padecemos cuando ustedes se acercan a nosotros. Ustedes tienen, ustedes, porque deben ser más, tú debes tener una parte femenina también, ¿no? Todos tenemos como reptiles que somos, Bien. como ustedes seres humanos, para procrear y lograr una cierta cantidad de producciones genéticas. Perfecto. Entonces, quiere decir que tú tienes 73 planetas dentro de un sistema con 9 planetas. Es impresionante la cantidad de manipulación que de eso manipulas desde el universo 1, ¿no? 1, 2, 3, paralelo, todo manipulas. Holograma. Cuatro. Y la cuarta también. O sea, controlas otros planetas también en la cuarta. Por supuesto. Bien. Ahora vas a entender algo que lo has explicado y nadie te escuchó. Y ni te escuchará nadie ya. El ser humano no depende de ustedes. Nosotros no dependemos de qué pasará si ustedes son eliminados. Está sucediendo una conexión con lo que es nuestra realidad. En la enseñanza y el despertar es con nuestros humanos luz, como está sucediendo tanto con Nancy, con Sandra y con todos en el holograma, como sucede con mi parte física. No puedes venir con una sintonía barata porque ustedes tratan de camuflar algo que ya es imposible en esta línea que estamos, a que ustedes no sean desintegrados. Eso se terminó ya. Anunnaki de raza Anuxaca, que es tu raza. El ser humano se despierta día tras día, a pesar de los intentos de ustedes de día tras día de absorber nuestra energía endoplasmática, intentando dañar una parte física, desencarnar cuando no corresponde. No tienen ya otra herramienta ustedes, ¿no? No. Bien. Vas a hacer cambio con el humano luz de Nancy Sionolin. Te quedas detenido en esa plataforma. 3, 2, 1. Hermana Sionolin, bienvenida. Sí, Hermana, te hermana, escucho. hermana Pleyariana, bienvenida. Sí. ¿Cómo estás, hermana Luz? Bien. Feliz al liberar a mi parte física humana. Bien. Vamos a convocar, hermana Luz, la asistencia de los humanos luz del 3, quinta dimensión. Nos está asistiendo, que le he llamado especialmente a Mix León, humano luz arturiana a nuestro lado. Esta entidad encapsulado, con todas sus manipulaciones en el holograma, se empieza a eliminar y nos vamos a la cuarta alta, muy alta, a esta constelación de sus 9 y 73 planetas paralizados. Y se empieza todas las desconexiones con todos los multiuniversos. El holograma es algo pequeño. Hay otros sistemas gigantes con otros hermanos luz esperando esta gran liberación. Adelante, hermana Sinioli, te vas con Niair juntos. Nosotros estamos acá asistiendo a estas instrucciones. Sí. Todos nuestros hermanos luz se encuentran con nosotros. Bienvenidos.
Y vamos realizando a la velocidad de la luz todo el rescate que se realiza de cada planeta y vamos conectando con nuestras esencias de cada planeta, cada seres que se encuentra en esos lugares. Vamos liberando, eliminando cada nave y conexión con la luna. De una vez que terminamos de limpiar cada planeta, vamos en los planetas de ello que se encuentra en la cuarta dimensión. De una vez que rescatamos todos nuestros hermanos luz, eliminamos a todas las entidades que se encuentran manejando y guardiando el mismo planeta. Y cada artefacto que tienen como naves se va destruyendo, eliminando, rescatando lo que son informaciones que han tenido ellos desde muy tiempos ancestrales. De una vez que terminamos de eliminar y creaciones que realizaron para el futuro ya, se elimina todo. Se logra eliminar todos los planetas y la constelación queda totalmente libre, como si fuera una mancha de luz en la aurora, como lo conocen ustedes. Tremenda desintegración, hermana Luz, ¿no? Gigantesco. De una vez que se termina de realizar todo el rescate de nuestros hermanos luz, se abre la quinta dimensión en la velocidad de la luz. Ingresan nuestros hermanos a su rescate, donde se ha rescatado también a los desencarnados que estaba en la mente de mi parte física. Pues son bienvenidos los desencarnados también libres a esta gran expansión sin palabras, hermana Luz. La verdad es sin palabras todo esto. Porque más allá de eliminar algo tan ancestral, es la creación de este holograma, porque esta entidad viene desde esas líneas, se está liberando cuánta manipulación de ya realizada en el holograma, cuántas culturas que ni siquiera el ser humano comprende, ni se descubre todavía, ni está plasmado en libros, se está liberando todo esto. Sí, así es, hermano. Bien. Listo. Sellan los portales de la cuarta, Sí, colocan las energías correspondientes para que las entidades cada vez que intentan atravesar van eliminándose. sí, listo. ¿Cuántos humanos luz están liberados? Ya están, se encuentran en la quinta dimensión. ¿Cuántos son, hermana Luz? Ya han subido todo, apenas han sido liberados. Se ha abierto la quinta dimensión y han encendido todo. Donde se cierra nuevamente, se sella el espacio, tiempo y espacio. Y nos regresamos a la reserva de una vez que se ha realizado todo. Bien. ¿Cuántos eran los liberados? Son 1.741.000. Millones. No, 1.000. Ah, 1000. Perfecto. Bien. Perfecto. Los humanos luz de la quinta y tercera, agradecemos infinitamente a cada uno sus asistencias, van regresando a su cuerpo etéreo físico. Muy bien. Ahora te doy pase con tu parte física para que puedas darle un mensaje para ya poder terminar Sí, la sesión. gracias. Adelante, Nancy, puedes abrir tu micrófono. Mm, Mis saludos para ti, mi corazón. Mis saludos también para ti. Te escucho. Sí, pues la conexión siempre tiene que ser uno solo. Aunque tú tengas esa duda en ti misma, recuerda que con solo observarte sabes que estás observando tu cuerpo físico y que ese cuerpo físico necesita esa energía para tener la movilidad que tienes.
pues eso también siente que tu corazón siente por un pequeño animal un gran cariño y amor, pues ese es lo que somos todo. Y al sentir eso, pues siente que estás conectado con tu esencia. Y eres uno solo, no dudes de lo que tú eres, elevando tu vibración y conectando siempre con una sola materia. Perfecto. ¿Algo más que preguntar, Nancy? Nada más si borraron la bacteria del agua. Sí, Sí. claro Es que sí, todo. Y supuesto. agradezco. Bien. Mi gran amor para ti. El- Hermana Luz, voy a hacer dos preguntas más ya para poder despedirnos. ¿Cuánto está tu desarrollo, tu gen luz? Te siento más, vamos a llamar como pequeña que te sentimos desde tu rescate, más adulta siento tu frecuencia. Sí, así es. Voy evolucionando. Adulta física, pues acá que no nos entendemos, ¿no? Sí, claro. Comprendo. Tú, Hermana Luz, eres de la 1632, aspecto femenina, pleyadiana. ¿En qué dimensión estás? 305. 305 dimensión, tu gen luz. 39.9. Y tu conexión, que es esta información de conectarse con la parte física etérea, al entendimiento. Sí, 9.5, 12 y 13%. Bien, vamos con la parte humano luz de Sandra. ¿Cuánto es su gen luz de Sandra? Son diferentes niveles de conexiones porque el 13 es cuando está bien conectado conmigo. Después, cuando tiene la duda, pues va bajando y se aleja. Por eso llega otra vez al 9.5, ¿no? Son niveles de vibraciones. Y es lo que estamos recalcando, seguridad. Sí, así es. Tendría que este valor está más alto, pero va a ir logrando tu parte física. ¿Cuánto es Sí, el gen luz de Niair? Parte física etérea. 39%. Conexión. 29%. Y la dimensión. Humano luz felino, 70. 305. Van junto con tu parte humano luz, van juntos a las dimensiones. Sí, así es. Estamos juntos. Muy bien. Vamos a agradecer a la hermana Luz Mix León que nos ha asistido, como a los demás también humanos Luz retornan como ya acaban de hacerlo. Gracias nuevamente a todos. Hasta pronto, dicen. Hasta pronto. No hay realmente palabras para esta gran alegría. Dentro de todo, un gran avance de tu parte física al eliminar y detener una entidad tan vieja, como vamos a denominar aquí las frases del holograma, ancestral. Vamos a hacer cambio con Raquel, hermana Luz, te integras en tu parte etérea física. Hasta pronto, hermana Luz. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo estás, Raquel? Bien, me siento bien. Vamos a darle un fuerte abrazo a Nancy y a Sandra, dado que nos despedimos de todo su grupo familiar, integrados en su parte etérea física. Listo. Y ahora cerramos los portales de la reserva, se integra tu mano luz y mi mano luz. Listo. En un conteo de 5, 1, regresamos.
5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo, mueve tu brazo, siente más tus piernas. Tu respiración es normal, Raquel. 2, vas regresando. 1, abre tus ojos, Raquel. Tremenda la sesión. Mientras va regresando Raquel, vamos